Hola, ¿qué tal? Buenas noches, auditorio de Radio Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo desde cabina en las instalaciones de CISART. Bienvenidos a todos y el día de hoy estamos contentos de transmitirles a ustedes un fragmento más de la conversación entre el psicoanálisis y la civilización. Está también aquí en cabina con nosotros Verónica Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Auditorio, sí, bueno, pues queremos recordarles a todo el auditorio que pueden comunicarse aquí a cabina por si quieren hacer una pregunta, un comentario. El teléfono 492-924-0532. Y bueno, también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp de Espacio Lacaniano al 492-166-4020. Y bueno, pues queremos el día de hoy concluir este tema que empezamos, que iniciamos a propósito del Día de la Mujer, con este tema sobre lo femenino. El día de hoy queremos hacer una conclusión al respecto. Entonces, bueno, pues... Si recuerdan ustedes, auditorio, hemos abierto este tema con tres de los pilares con los que conversamos, que son el de la biología, la lógica y la ética, en este caso, a propósito de lo femenino, que dicho sea de paso es uno de los temas más importantes para el psicoanálisis, los fundamentales para incluso definir de una manera más precisa cuáles son las coordenadas que definen la práctica psicoanalítica y el lugar del psicoanalista, ¿no? También, dicho sea de paso, la próxima semana empieza el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que tiene también este mismo tema que estamos abordando aquí junto con ustedes, el tema de lo femenino. Y decíamos la semana pasada acerca de de la problemática, realmente este eje escogimos, la problemática de definir lo femenino como la negación de lo masculino, ¿sí? Hay una inercia, digamos, en la cultura del ser humano que intenta definir o que define, de hecho, intenta circunscribir lo femenino a partir de lo que no es masculino. Entonces ya Freud nos habla de las consecuencias psíquicas que tiene la diferencia sexual anatómica, pero más allá de una cuestión estrictamente orgánica, pensémoslo, los diferentes órganos que pueden tener, sobre todo en la línea genital, los hombres y las mujeres, se trata más bien de una cuestión lógica, incluso una cuestión que va en la línea del lenguaje binario, o sea, del 0 y del 1. Pero antes de llegar a eso, que nos va a permitir entonces ubicar a lo masculino más bien en la línea del 1 y a lo femenino más bien en la línea del 0, que recordamos también que desde el psicoanálisis entonces comprendemos sujetos, independientemente de que tengan cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, que se posicionan más del lado masculino o más del lado femenino. Y les habíamos puesto cómo tenemos esta inercia de buscar la sexualidad en el próximo ser humano, en el próximo bebé, así con esa pregunta del ¿hay o no hay?, ¿no? Decíamos en el ultrasonido, ¿hay? ¿Se alcanza a ver el genital masculino? Y si no, entonces decimos que es niña. Si sí, decimos que es macho. Pero quería poner hoy también en la misma línea el ejemplo a nivel de lo cromosomático. Lo cromosomático se define del lado hembra por las dos X y del lado masculino por la X y la Y. Entonces se pregunta también en esa misma línea, ¿hay una Y o no la hay? Y si no la hay, entonces se trata de lo femenino. Este asunto tan específico, digamos,
Y es muy importante porque definitivamente va a resonar en la atmósfera de la problemática entre los hombres y las mujeres y la queja femenina. Por eso empezamos esto con lo del Día Mundial de la Mujer, como la idea de una especie, como vamos a decir, como una especie de injusticia, como el por qué por qué no puedo ser definida en términos afirmativos, ¿no? ¿Por qué soy definida en términos de de negación de lo masculino, ¿no? O sea, el poco hombre se entiende, ¿no? Como que aparece lo femenino, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero sí nos deja así como en una sensación de adivinación, ¿sí? No es esto, no es esto otro, la mujer no es esto. ¿Qué es la mujer? ¿Qué quiere la mujer? ¿Sí? Decíamos que es una pregunta que hace Freud, pero que definitivamente es algo que escuchamos también en la clínica y en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere la mujer? ¿Qué es lo que le corresponde, si pudiéramos decir, a la mujer? Casi siempre se sabe lo que le corresponde al hombre o también, ¿no? Las cosas que se le restringen al hombre generalmente caen entonces asumidas como si fuera cuestión de mujeres, ¿no? Al hombre no se le permite hacer ciertas cosas porque a eso le corresponde a la mujer. Y ahí vamos a las tradiciones mexicanas y culturales que están a veces inculcadas por las mismas mujeres, ¿no? Las abuelitas. Sí, las abuelitas, las madres. Que no se le deja a los hombres hacer el quehacer, por ejemplo. O si el hombre hace quehacer, entonces se le feminiza, se le dice, eso no le corresponde a los hombres, ¿no? Y cosas así. Pero en la base, en el núcleo, digamos, está una cuestión que nos hace aparecer más bien una lógica binaria. Creo que ahí ya no es necesariamente tan percibido mal moralmente, que de un lado coloquemos al 0 y del otro lado coloquemos al 1. Dicho sea de paso, hay que decir que no en todas las numeraciones de las culturas humanas existía el 0. Eso es algo más propio de nosotros. La invención del 0 como tal es de los mayas, ¿no? Y eso tiene que ver con lo femenino. O sea, contemplar el 0 en vez de partir del 1, 2, 3, sino el 0, 1, 2, 3. O sea, la posibilidad de la ausencia de algo, eso tiene que ver con lo femenino. Y hay que decirlo, las mujeres en términos generales tienen ya una sabiduría al respecto de eso. La posibilidad de la ausencia de algo. Por ejemplo, la ausencia del 1, o del 2 o del 3, es el 0. ¿Sí? Hay una sabiduría al respecto. Podemos pensar que del lado masculino hay una tendencia a negarse a la posibilidad de la ausencia. Hay una torpeza incluso al saber qué hacer con la nada, con el vacío, ¿sí? Con el 0. Y definitivamente la posibilidad de la creación y de la invención en ese sentido es propiamente femenina. O no estrictamente femenina, pero sí es propiamente femenina, ¿sí? No por nada cuando hablamos de arte, generalmente tendemos a hablar también de lo femenino. Ponemos incluso a hombres que se dedican más al arte, se les ubica más en el terreno del femenino, ¿sí? El arte necesita, bueno, no todas las personas pueden disfrutar el arte ni pueden hacer arte. Pero la cuestión de la creación, de la invención, es una cuestión más femenina, más propia de lo femenino, ¿sí? No se diga ya, por ejemplo, el asunto de la maternidad, que hasta ahora sigue siendo una cuestión, bueno, estrictamente femenina, con la salvedad de las intervenciones que tenemos ahora con la tecnología, ¿no? Hasta
llegar, por ejemplo, a las incubaciones artificiales y cosas así. ¿Sí? Pero la creación, por ejemplo, que pareciera hasta machista y así, lo entendemos, pero la posibilidad de crear una comida, o sea, como en la cocina, que es como una especie de laboratorio, que prácticamente sí, un lugar de invención. Sí. Quienes tienen también, en términos generales, más habilidades ahí son o recaen en el terreno de lo femenino. Ahora bien, en términos más clínicos, más psicoanalíticos, y esto es un arma de doble filo, porque por un lado hay una sabiduría de poder hacer con la nada, con el vacío, que en términos ideológicos a veces se piensa negativamente. No nos gusta la nada, no nos gusta el vacío, ¿sí? No nos gusta la ausencia, pero es más un imaginario que otra cosa. ¿Sí? A veces las mujeres en la clínica también traen ese imaginario, y no nada más ese imaginario, sino la vivencia o la sensación de estar más próximas a eso, al vacío, a la nada, incluso a la soledad o al ser abandonadas, al no ser consideradas. Es como si algo de ese cero las, las acompaña en términos fantasmáticos, a muchas de ellas, independientemente de que sean exitosas profesionalmente, que digamos que no sean mujeres típicamente abusadas, ¿no? Como suelen ser, porque esa degradación en, en, en la humanidad le permite entonces a hombres y a mujeres eh, sobajar el asunto de lo femenino, incluso creer que no es algo positivo, ¿sí? Pero por el otro lado está la solución de eso. Tienen una gran posibilidad de crear, de inventar. En términos clínicos, a veces vienen estos fantasmas, repito, ¿no? Independientemente de que tengan una muy buena posición, un éxito en la vida, no deja de haber esa sensación como de vacío realmente. Y esa sensación de vacío puede ser traducida como una sensación de tristeza, ¿sí? De soledad, y de ahí vámonos para adelante, ¿no? Como incluso como de injusticia, como de inadecuación, como de sinsentido incluso, que muchas veces no es verbalizada, ¿sí? Y que solamente es portada por las mujeres también con esa idea de que no tienen derecho a quejarse, etcétera, pero que en la clínica va a cobrar un lugar fundamental, ¿sí? Para lo que va a ser un tratamiento psicoanalítico y una cantidad de rectificaciones subjetivas que le van a permitir un poder eh, único a las mujeres o a los hombres que están puestos más en el lado de lo femenino. Nos piden un corte y regresamos. Retomamos entonces nuestra conversación a propósito de lo femenino y del velo sobre lo femenino, ¿no? Que sí, este tema es finalmente complicado, problemático, polémico, lo es en gran medida porque implica el tema de la negación, de la ausencia, de la anulación, como nos dicen aquí. Sí, aquí tenemos una pregunta de Huitzilihuit, que nos dice: ¿qué tal? Buenas noches. ¿La ausencia tendría relación con la anulación? Sí, y el vacío, pero si se fijan son distintas manifestaciones, porque la anulación implicaría que previamente hay la presencia de algo. Es como si estuviera el uno y después la cancelación del uno, o el uno tachado. La ausencia es como que puede o no puede haber algo ahí, ¿no? El vacío, por ejemplo, ¿no? Solemos pensar también el vacío en términos de conjuntos, conjuntos vacíos, conjuntos llenos, ¿no? Y la nada, bueno, podríamos extenderlo a todo lo que tiene categoría de potencia, de algo que se puede presentificar o no.
Y en términos psicoanalíticos solemos decir también de que si hay un real, quiere decir que hay algo ahí que no tiene nombre, que no tiene palabra, que no tiene sentido, eh, y que entonces decimos eso se trata de un real. Y ese real es más familiar para lo femenino que para lo masculino. Eh, la anulación, por ejemplo, en el psicoanálisis está el tema de la angustia de castración también, ¿no? Podemos localizar a lo masculino más en la idea de que tienen algo y que pueden perderlo, pero su punto de partida es que tienen algo. Y del lado de lo femenino sería un tanto al revés. El punto de partida es la creencia de que no tiene y que puede adquirirlo o debe de adquirirlo, ¿no? Eh, pero es ambivalente. Se puede pensar que es más difícil vivir en el campo de lo femenino que en el campo de lo masculino. El psicoanálisis aprende y experimenta que en la medida en que vamos asumiendo lo femenino en cada uno de nosotros, porque hombres y mujeres decíamos, todos nos la tenemos que ver con eso, vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir mejor, vamos a vivir peor si no soportamos lo femenino, si vamos a pretender anularlo como lo femenino mismo, ¿sí? Poner un velo, ocultarlo, no querer saber nada de eso, vamos a vivir muy mal. Vamos a vivir también en una persecución intentando agredir todo lo que no sea masculino, descalificarlo, sobajarlo, degradarlo, cuando es una equivocación total. Porque el vacío, la nada, la falta, el sinsentido, la ausencia son constitutivos en el ser humano. Entonces, por esa misma razón, pretender eliminar eso es un disparate. Ahora, eso tampoco quiere decir que no haya gente que viva afectada por los imaginarios de ser mujer o los imaginarios de ser hombre, ¿no? Pero que siempre están en tensión, ¿no? Y que siempre están en una relación dialéctica, por así decir. Entonces, y toda la violencia que se genera alrededor de lo femenino, pues se puede entender como una negación de algo que es constitutivo, ¿no? Una barbarie. Me parece que eso todos estamos aquí por lo menos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos en contra de eso y apostamos a todos los avances legales, jurídicos y sociales al respecto. Pero bien, vamos a decir, si la mujer tiene esa, o el del campo de lo femenino, tienen esa habilidad de soportar más fácilmente el vacío y la nada o la pérdida, en ese sentido, de ir más allá, digamos, de la alienación al tener, ¿no? Al poseer, podemos intentar ver ahí también por qué ese temor a lo femenino, ¿sí? Es como amenazante porque te ríes. A ver, dilo. Sí, porque justamente porque como ahí en ese terreno se mueve más fácilmente, pues es también más digamos como que lo domina un poco mejor ahí, entonces puede también en ese sentido no tener ahí tanto miedo por perder o soltar, ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja, un trabajo, esas como ataduras ahí que más fácilmente ella lo va a poder perder, soltar, ¿no? Uh-huh. Decir ya no. Entonces por eso puede también de repente asustar un poco esa. Exactamente, porque puede ir más allá de la ley, del supuesto sentido común, o sea, puede más fácilmente empezar de cero, Uh-huh. ¿sí? No está tan muy coloquialmente decimos que las mujeres
son mucho menos cuadradas que los hombres. Los hombres son mucho más cuadrados, más predecibles y hasta muchísimo más aburridos. O sea, realmente la diversión, todos lo sabemos, y el divertimento está más en el terreno de lo femenino. ¿Sí? Sí, como ese margen ahí, tiene más margen de maniobra, ¿no? Para moverse. Sí, el juego, la dinámica, la agitación, hasta cierto punto el desenfado ante la ley. Ujú. Pero en otros terrenos más masculinizados, culturales, tienen mucho miedo a eso. Estás por eso sancionado. No se diga en la Edad Media, ¿no? Sí. En la Inquisición. Sí. Sí, ese otro saber, por ejemplo, en la brujería o en las brujas, como mujeres que les decían brujas, las quemaban, pero no se equivocaban en relación a ese otro saber, que efectivamente hay un otro saber en el terreno de lo femenino, incluso hay un otro goce en el terreno de lo femenino, de lo cual también da cuenta el psicoanálisis a través del estudio de lo femenino, ¿no? Y el hombre le tiene miedo a ese otro goce, tiene miedo a que la mujer, por ejemplo, goce mucho más que él. Sí. Pero nada más los hombres, no, también las mismas mujeres pueden sancionar a mujeres por esa misma potencia que tienen de oscilar más fácilmente entre el 0 y el 1 y el más allá del 1. Sí. El hombre estará concentrado y angustiado en no salirse del 1, ¿no? No salirse de una imagen ahí supuestamente unívoca que pretenden proteger a veces de manera absurda, ¿no? Sí, justo nos comenta aquí en Facebook, Witsiliwit, que dice, quizá por eso nos cuesta tanto la renuncia entonces, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la idea de perder ahí, de la renuncia. Sí, ahora, ¿cuál es la sabiduría? Que el perder o el ganar, el tener o el no tener, en verdad tiene bastante de imaginario. O sea, lo que en psicoanálisis llamamos fálico está hecho bastante de imaginario. Lo que pensamos, digamos, en términos coloquiales como los atributos, ¿sí? Por ejemplo, el dinero. A perder los atributos. Los atributos es más una idea imaginaria realmente, ¿no? O que se requiere de ciertos consensos para decir que algo tiene un valor o algo no lo tiene. Y en el terreno de lo femenino es muchísimo más hábil al respecto, ¿sí? Tiene la sabiduría de que eso es algo que se desplaza, ¿sí? Que no es fijo. Y en el terreno de lo masculino se puede tener, digamos, al revés, el temor o la ignorancia, ¿no? De pensar que se trata de algo fijo, ¿no? Y sí, por eso son mucho más acumuladores, en fin, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Lo que sí vamos a dejar ahí sentado es que hay, en verdad, toda una sabiduría en relación a lo femenino, a la ausencia, al sinsentido, que es constitutivo y que tiene que ver con hombres y con mujeres, ¿no? Que nos corresponde a todos y que la invitación sería que exploráramos más, ¿sí? En vez de pretender una igualdad o una equivalencia de los sexos que jamás se va a alcanzar, ¿sí? Y que más bien nos va a llevar ahí a una lucha y a una rivalidad, a una pelea infinita, y que ese no es el camino que se propone, por lo menos en el campo del psicoanálisis. Nos esperamos entonces la próxima semana con un nuevo tema de psicoanálisis y civilización.